Saludos, continuamos. Vamos a la clase número 3 en esta hermosa tarde de lo que es justicia divina. Seguimos acá en el tema. Si recibís las bendiciones de Dios en el aspecto posesional, fuera cuestión de pacto, violaríamos, óigame esto, si recibir las bendiciones de Dios en el aspecto posesional fuera cuestión de pacto, violaríamos el principio que está en la palabra que dice que lo mucho que vas a recibir de Dios se debe a lo fiel que fuiste en lo poco. Por lo consiguiente, no son los pactos o lo que pactes con Dios lo que determina que seas bendecido en el área posesional, es decir, en bienes y todo lo que puedas tener, poseer posesionalmente. Es la fidelidad y lo fiel que haya sido ante Dios. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, escúcheme para acá. Cuando hablamos de fidelidad, ¿de qué estamos hablando, Rafaelito? Ajá, amplíame el ser fiel. Ser fiel. Ser fiel, creo yo, si estoy equivocado, corríjame, tiene que ver con la vivencia de lo que conozco en cuanto a la santidad. Es decir, en pocas palabras, tiene que ser santo. ¿Sí? Lo que vamos a recibir en cuanto a Dios tiene que ver con lo santo que hayamos sido. Es decir, te la pongo en otras palabras. Octaviano Torres no va a recibir de parte de Dios una moto si Dios sabe que Octaviano Torres tiene una mente que lo que quiere andar es con unas muchachas o con algunas viejas en esas motos paseando. De parte de Dios no la va a recibir. Se la puede mandar el diablo, porque el diablo si quiere que las ande paseando para que se desgracie la vida a él y los que creen en él también. ¿Sí? Eso es lo que lo quiero decir, pocas palabras. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que el que pacta pone condiciones al sujeto con quien se hace el pacto. Condiciones que se deben cumplir al pactante para que el pacto quede ratificado y se pueda recibir así las promesas del pacto. Si soy yo como el pactante, el que pacta con Dios, sería yo quien tendría que ponerle a Dios, óigame, las condiciones que él tendría que cumplir para que a su vez él, Dios, me bendijera. Todo esto es contraproducente porque el menor no pacta con el mayor. Es Dios quien pacta, que es el mayor con nosotros. Es decir, nosotros no estamos en capacidad de pactar con Dios, porque si yo pacto con Dios, yo le pongo las condiciones a Dios. Ahora, ¿cree usted que Dios se va a calar las condiciones de Octaviano? Entonces vaya entendiendo el por qué no es los pactos. Por otro lado, el apóstol Pablo dijo que nunca demos por necesidad. Oiga esto. Por el otro lado, Pablo dijo que no demos por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Es decir, yo voy a pactar para que Dios me bendiga. Es decir, yo tengo una finca de café, pero quiero que Dios me la prospere. Entonces yo voy a pactar, yo voy a dar un saco de café a Dios, a la obra de Dios o al ministro tal para que Dios me bendiga. No. La finca de café, usted sabe que tiene que abonar, que tiene que abonar en el tiempo que tiene que hacerlo, que tiene que arrancar monte, como debe ser, que tiene que, no sé cuántas cosas más, que tiene que ver con una racionalidad, que usted conozca lo que es, porque hay plantas que usted sembró y si usted no limpió al tiempo que debió limpiar y abonó al tiempo que debió limpiar, bueno, entonces, la vida suya con Dios no depende de lo que tú le obligues a Dios a hacer, como muchos andan por ahí. Yo profetizo, no sé si lo han escuchado.
yo demando, ¿sí? Queriendo darle órdenes a Dios como que si Dios fuera el chifle en nosotros y nosotros fuéramos los jefes de él. Eso es uno. Otros que oran por ellos y por los demás sin tener sentido, por decir algo. Yo oro por la que está la hermana enferma, por decir algo. Nada, supuesto negado. Ella está enferma y yo llego y oro por ella y le digo, Señor, si es la voluntad que la sane, ya va. ¿De dónde Octaviano saca esa palabra, si es voluntad que la sane? ¿Por qué no digo, si es voluntad tuya que ella esté santa, santifícala? Es decir, pregunto, ¿no es la voluntad de Dios que todos estemos santos? Sí. Y si es la voluntad de Dios que todos estemos santos, también es la voluntad de Dios que todos estemos sanos. Entonces, yo debo desde proclamar lo que ya está escrito, no, ¿cómo se llama lo otro que algunos están inventando ahorita en las oraciones? No es demandar, decretar. Yo decreto, ya va. Eso está decretado hace muchos años. Yo tengo es que proclamar lo que ya está decretado. ¿Quién hizo el decreto? Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Proclamar, proclamar. Y no decirle si es tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que ella esté sana. Ahora, que ella lo crea, esa es otra broma. Pues yo termino de orar por ella y le digo, hermano, usted está sana. Y ella dice, si Dios mediante, o si Dios quiere. Claro que quiere. ¿Qué es lo que ella tiene que decir? Amén. Y aferrarse a eso. Y mantenerse en ese amén hasta que la sanidad se manifieste o hasta que se muera. Claro que sí, ahí hay que aferrarse. Pero mi proclama va a ser sano. Ahora, si al pactar lo hago con el fin de alcanzar el favor de Dios, es decir, yo voy a dar para que Dios me dé, es decir, es como el que va a la banca de la lotería a comprarse el número para ganarse la lotería, ¿no? Otro juego de azar. Hay gente que ve a Dios como un juego de azar. Sí. Ahora, por otro lado, reiteramos esto. El apóstol Pablo dijo que nunca debemos que nunca demos, por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Si al pactar lo hago con el fin de alcanzar el favor de Dios para mis necesidades, para que mis necesidades sean resueltas, se quebrantaría este principio que presentó el apóstol. Oiga, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, aquí viene el principio, de como propuso en su corazón. El problema es que si el tipo es mezquino en su corazón, va a dar mezquinamente, pero ese es el problema de él. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, cuando dé algo, délo con alegría, con contentamiento. No para que Dios le dé. Es más, usted va a dar es porque Dios le dio. Usted no tiene que llegar al que tiene al lado y decirle, Señor, mira, yo no tengo para dar, pero le voy a quitar prestado a Rafaelito, ya va. Y Rafaelito le presta a ella. Entonces ella dio, no, Rafaelito dio 2 veces, dio por él y dio por ella. Ahora, si ella va y le paga lo que le quitó prestado, ahí sí dio ella. Entonces es un error de los predicadores, algunos vivos, le dicen, si usted no tiene, dígale al que tiene al lado que le dé, ya va. Lo que está haciendo es el que está al lado de 2 veces. Y eso es vivismo criollo. ¿O estoy pelado yo? Estoy equivocado. Ahora, escuche. Pero es, ok, y aquí pasamos. La justicia y los beneficios de ella se dan por pura gracia y no por obra. Mi bendición, oiga, posicional en mi espíritu, no depende de lo que haga, aunque mi posesión está adjudicada al motivo correcto del corazón, producto de la formación que he tenido en el conocimiento de la palabra, que la bendición llegue. No es cuestión de pactos, sino de la formación de un carácter y al
ajuste y a la vivencia a esta formación. El acto de hacer pactos con Dios se deriva de algunos pasajes que en nuestras traducciones se transcribieron en una forma incorrecta, y es el caso de lo registrado en Esdras, capítulo 10, verso 13, y el Salmo 55, que los vamos a estudiar. Pasemos a analizar. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Sedequía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, oiga lo que viene. Ahora pues, que aquí está el error de algunos. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Eso es lo que nos vendieron. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de lo que tenemos el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. ¿A cuál ley? Ya la vamos a revisar. Esdras 10, 1 y 3. ¿Qué pasó aquí? Este texto lo han sacado por las greñas los que andan hablando de que podemos pactar con Dios, pastor, y lo han lanzado. Ahora, cuando buscamos el contexto del texto, aquí Israel acaba de regresar del exilio. 70 años, ¿a dónde? Entre Babilonia y la nación de al lado, Irán. Ellos regresan. Los que regresaron vivos se habían casado con mujeres de allá, gentiles, lo cual estaba prohibido. Ya lo vamos a ver dónde está prohibido. Estaba prohibido. Entonces él lo que le está diciendo es que regresemos a los pactos de Dios con nosotros. No es que hagamos pacto con Dios. Escuche. En el caso que está registrado en Esdras, el texto en su original dice: ahora pues, volvámonos a los pactos de nuestro Dios, de no tomar mujer extranjera, como nos los dijo en su pacto, dándonos mandamientos en este pacto que violó Israel como pueblo, de lo cual hace mención el libro de Esdras. Está registrado en Deuteronomio. Vaya para allá usted que tiene Biblia en la mano, vea, señora. Deuteronomio capítulo 7, versos 1 y 9. Leamos y analicemos. Usted lea allá y yo leo aquí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra prometida, venían de camino de Egipto a la tierra prometida, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás. Escuche, del todo. No habrá con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás. ¿Qué es emparentar? No entrarás en a ser pariente con ella. No darás tu hija a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tu hijo. Conoce pues que Jehová tu Dios, el Dios fuerte, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman,
y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De esto es que está hablando Esdras, donde hemos leído, volvámonos a los pactos. ¿A cuáles pactos? A estos. No tiene que ver con pactar con dinero, con cochino, con finca, con carro, con moto. Nada que ver con eso. Están mal usando la Biblia, claro, a sus intereses personales. En el caso del Salmo 105, vamos también para allá, perdón, Salmo 55, que dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En el caso escrito en este Salmo, se le da el mismo sentido, pero el aspecto positivo de lo que está escrito en Esdras, lo que registra el Salmo en su original, es los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Segunda de Crónicas 29:10. Otro tipo de indulgencia es los que tradicionalmente se conoce en nuestras congregaciones como las llamadas disciplinas. Este acto dentro de la iglesia cristiana se conoce como el purgatorio protestante. En nuestra mentalidad está el pensamiento católico de que el pecado es perdonado por Dios mediante su Hijo, pero la culpa de la restauración de este pecado está en el tiempo que tenga el transgresor en penalidad, inactivo, a merced del testimonio delante de la audiencia cristiana, divulgando de alguna manera una falta que antes el tribunal de Dios fue perdonada y no es tomada en cuenta. Ok. Continuamos este detalle aquí de las indulgencias, en este caso con las disciplinas. ¿Estamos en contra de las disciplinas? No, estamos muy de acuerdo con las disciplinas. Pero el problema es, ¿qué es en realidad disciplina, pastor? ¿Sabe qué es disciplina? Esto que estamos haciendo aquí. Esto es disciplina. ¿Qué disciplina? Estudio. ¿Qué disciplina? Que luego que terminan acá, van no sé a dónde, hacer esto y lo otro, y después para el culto en tal sitio. Eso es disciplina. Disciplina no exactamente es lo que nos han hecho a nosotros y nosotros le hemos hecho a muchos. Suspenderlo, eso es castigo. Yo pastoreé en una organización que no la voy a mencionar, ya ustedes saben. Iba a predicar una campaña. Hablé con alguien, una dama, que vivía cerca del territorio donde yo iba a predicar la campaña para que dirigiera. Ella, por alguna circunstancia de la vida, se arregló el pelo que lo tenía medio desarreglado y se le notó un poco. Y me dice el pastor, esa mujer hay que ponerla en disciplina. Ya va. Una semana para la campaña. Ya yo tenía los permisos, ya tenía quien iba a tocar, el predicador era yo mismo y era la que más cerca vivía, no tenía más nadie. 3 meses de disciplina por pecho a la dama. Entonces yo le dije, pastor, mira, no pudiéramos hacer algo con ella que si ella haga, tampoco si yo lo hice por salir al paso, tampoco es lo correcto. Si ella hace 3 días de ayuno, en vez de durar 3 meses suspendida, si ella hace 3 meses de ayuno, ella puede dirigir la campaña. ¿Al pastor le pareció? Y le tumbé la idea. Bueno, le comenté a ella y ella dijo que sí, que hacían los 3 días de ayuno. No sé si los hizo, porque yo no viví en la casa de ella. Lo cierto es que los 3 meses de disciplina se los cambiamos por 3 días de ayuno. Y a la semana estaba dirigiendo la campaña. Y estuvo buena la campaña. Valera. Eso fue la semana pasada. Tenía yo 18 años. Te puedes imaginar. Ahora, ¿qué sucede? Hay cosas por las cuales dentro de las iglesias son normas. Ok, entiendo las normas. Respeto las normas, cualquiera que sea. Pero nosotros, líderes de iglesia, debiéramos de ajustar nuestras normas a las Sagradas Escrituras. No a nuestros caprichos. No se le olvide que un día, que la iglesia que estamos pastoreando no es de nosotros y un día vamos a tener que dar cuenta. No por la gente, nosotros vamos a dar cuenta es por lo inútil que fuimos por estar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer.
A veces por ponerme a prestarle atención al ministro tal, de la organización tal, al otro tal. En este caso, gracias a Dios, tú eres libre en ese aspecto, no tienes a nadie por encima de ti, excepto Dios. Pero muchas veces otro nos influencia la oreja y queremos parecernos a otro. Escúcheme algo, pastor, un consejo de amigo. Trate de no parecerse a nadie. Sea original usted. Porque si usted se pone a copiarse de otro, usted se va a morir como una copia. Ahora, ¿sabe que no le gusta a la gente? Los originales. A la gente original los critican, nos atacan, nos persiguen. Pero ya va. Si la gente lo ataca y lo persigue es porque usted está haciendo algo. Si la gente no habla suyo ni dice nada suyo, preocúpese, usted no está haciendo nada. Pero cuando usted está haciendo algo, lo van a perseguir, le van a decir. Y los salidos, y disculpen la expresión, van a querer imponérsele. No, sea usted. Pregunto, usted tiene una casa donde vive, ¿verdad? Al ladito de su papá y su mamá. Ellos no van a decirle allá cómo hace usted su hogar. Así mismo es la iglesia. Usted es autónomo, usted es independiente. Usted depende de Dios y del Espíritu Santo y de usted, no de más nadie. Nadie tiene que venirle a decir a ti aquí lo que tú tienes que hacer aquí. Ahora, si Dios te dijo algo y tú no lo estás haciendo y Dios envió un profeta y te dice que lo haga, eso es otra cosa. Pero si Dios a ti no te ha dicho nada, usted no se ponga a pararle su oído a nadie que venga a tratar de imponerle bromas aquí, que de esos hay bastante. Un consejo de amigo nada más. Ahora, oiga lo siguiente. Entiendo que por causas éticas y morales, alguien cometió un pecado y por causas éticas y morales hay que castigarlo. Sí, eso es correcto. Lo que decíamos, alguien cometió una falta, más nadie lo sabe él, lo sabes tú, lo sabe Dios y lo sabe el diablo que lo hizo pecar. De eso no nos vamos a decir, nadie lo sabe, no. Lo sabe él, lo sabe tú porque te lo confesó Dios porque es omnisciente y el diablo porque lo hizo pecar y le informaron. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Si el pecado fue a la voz populi, el hombre hay que suspenderlo, a la mujer hay que suspenderlo, por ética y por moral. No porque Dios no le perdone el pecado, porque si alguien está presto para perdonar los pecados es Dios. Pero Dios nos dice, como le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. El objetivo de Dios es que no pequemos más. Esa es la acción de Dios en Cristo Jesús y tiene que ser la acción de nosotros. Pero en el caso de cuando se hace populi, pues hay que sentarlo, pero tampoco 3 años, tampoco 1 año, tampoco la Biblia dice cuánto tiempo, pero sí un tiempo prudencial. Ahora, entiendo, reitero, por ética y por moral, para guardar el testimonio del Evangelio y los principios de la iglesia, si el pecado de un creyente fue a la luz pública o a voz populi, ha dicho, voz populi a dicho creyente, se le debe negar la participación en la ministración y la administración en el seno de la congregación de los santos, pero debe hacerse por causa de principio y no como penalidad por dicha falta. Otro tipo de indulgencia es el tratar de generar es tratar de ganarse, oiga, el cielo o evitar ir al infierno después de ser justificado por obras o prácticas de santidad. Las escrituras dicen que la obra de regeneración es en el hombre, en Cristo fue completa y no hay obra de justicia que podamos hacer para complementar el acto de regeneración. El escritor a los Hebreos quiere persuadir a los judíos convertidos al Evangelio que la justicia que produce la vida de Dios en el hombre regenerado es y se dio por fe y le hace el llamado a salir de los rudimentos
que es relativo a lo elemental de lo que aprendieron en relación a la persona de Jesús. Les insta a los hebreos a salir de los rituales, oiga, de la ley, tales como las obras muertas, que se hacían por obediencia en las demandas de Dios, según la ley, que tienen que ver con todos los actos llevados por los sacerdotes en los rituales que no impartían la justicia divina ni la vida de Dios en los hombres. Los exhorta a salir de las doctrinas de bautismos. Escucha esta expresión, bautismos con S, no de bautismo, sino bautismos, refiriéndose a las abluciones o inmersiones, que son ritos de limpieza como los que demandaban las religiones místicas y el culto judío para los ancianos prosélitos. Hebreos 9:10. ¿Qué dice? Alguien lo busca. Marcos 7:14. La exponen la necesidad de salir de la imposición de manos, que según Levíticos 1, 4, 3, 2 y 16:2 es relativo al acto de colocar las manos sobre la cabeza de un animal, lo que hablábamos ahora, que representaba en algunos casos a quien traía el sacrificio, y en otra ocasión representaban al pueblo, teniendo la creencia de que este animal llamado Azazel, eso es lo que hablábamos ahora, ¿se recuerda? Se llevaba consigo el pecado. A este ceremonial se le daban por nombre expiación. Levítico 16, 5 y 7, 10. Ahora escúcheme esto. Cuando hablamos de los bautismos, ¿qué era lo que había en la entrada del tabernáculo? Una ponchera gigante con agua. Cada vez que los sacerdotes iban a hacer algo, no tenían que lavarse allá cada vez que venían. Ese era un tipo de bautismos. Por eso no estamos hablando del bautizo que actualmente se hace, sino de los lavamientos que se hacían como bautismos, ¿sí? Que eran continuos, que eran constantes. Es decir, una vez que en Cristo estamos, no necesitamos estar con esos rituales. ¿A quién se lo está diciendo? A la gente que vivía en esos rituales. Ahora, ¿hemos estado nosotros en esos rituales? No, pero estuvimos en unos parecidos. ¿Sí? Los que estuvieron muy arraigados dentro de la Iglesia Católica. Yo muy poco de verdad estuve ahí, pero sí hay gente que ha estado muy metido allá. Fueron, confesaron pecados, fueron, comieron la hostia, fueron, ¿qué más hicieron? Echen los cuentos, digan lo que hacían allá. Ajá. Entonces, el detalle está que muchos para nosotros, ni nada, porque nunca estuvimos ahí formalmente como tal. Ahora, esta fue la gran lucha que tuvo Martín Lutero con el clero o representantes de la Iglesia Universal, poniendo en contraste la gracia con los méritos, la fe y las obras, las escrituras y la tradición. Cuando hagamos un estudio de los incidentes que se dieron por causa de la obra vicaria en el misterio del cambio, daremos mayor detalle del asunto. Ya nosotros lo vimos cuando vimos Cristología, pero vamos a volver a pasar algunas cositas acá en cuanto a este tema. Ahora, porque con una sola ofrenda, dice el escritor de los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Eso está donde? Hebreos 10:14. Pregunto, cuando usted viene ante Dios y confiesa un pecado que usted haya cometido, cualquiera que sea,
Y entonces usted vino y le pidió perdón a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Pero mañana le volvió a pedir perdón a Dios por el mismo pecado. Y pasó mañana se lo volvió a pedir. Pregunto, ¿usted cree que usted está creyendo que Dios lo perdonó? ¿Usted está creyendo que usted es justo? No. Ahora, este texto usted debe de analizarlo porque es una verdad trascendental. ¿Cuál? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Entonces, pregunto, si yo te pregunto si tú eres perfecto, ¿qué tú me dirías? Si tú me hicieras la pregunta a mí, ¿qué crees tú que yo te diría? Yo te diría sí y no. Y ahí viene la explicación. Sí en el espíritu, no en el alma y en el cuerpo tampoco. Pero en el espíritu sí somos perfectos. Por eso la iglesia en Cristo Jesús ya ha sido perfeccionada. Todos los nacidos de nuevo. A que no todos los nacidos de nuevo están caminando en santidad, la materia que viene es santidad, ya vamos a verla. No se preocupe, deje que terminemos esto. Pero en el Espíritu, la iglesia, los creyentes en Jesucristo, única y solamente, no todas las iglesias, la iglesia que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cree que vino en cuerpo, que murió y resucitó en cuerpo, y que está sentado a la diestra del Padre y que depende de Él en lo espiritual y que ha recibido el Espíritu Santo, esa iglesia es perfecta. A que doctrinalmente esté plagada o estemos plagados de algunos errores, eso es otra cosa. Esos errores vienen del alma y del cuerpo también. Pero, reitero, en el espíritu somos perfectos. En el alma estamos caminando en camino de la perfección. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Caminando en un camino para conocimiento, para tener perfección. ¿Cómo vamos a tener perfección? Una vez que conozcamos y nos sometamos al conocimiento, alcanzamos perfección en el alma. Y cada vez que alcancemos niveles de perfección, vamos a estar útil para ser usados por Dios. Porque el detalle está que los que no están en santidad, los que no están en un nivel bastante óptimo de perfección, no pueden ser usados por Dios para ayudar a otros y a otras. Porque solamente los sanos pueden sanar. Solamente los que tienen conocimiento pueden dar conocimiento. Solamente los que están psíquicamente bien pueden ayudar a otros y a otras. Ahora pregunto, ¿un loco puede guiar a otro loco? Pregunto, ¿un loco puede guiar a otro loco? Sí, a un hueco. Los dos se caen ahí juntos. Ajá. Ahora, una cosa es hablar lo que era, pastor, y otra cosa es hablar lo que es. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, hay gente que para echarle broma a otro dice, dijo lo que era. No, dijo lo que es. Ahora, el acto de justicia es tan completo que en el hombre regenerado, que en el nivel de justicia es tan justo como lo es Dios. ¿Cómo? Oiga, el estado de justicia, porque la justicia es un estado, es tan completo que el hombre regenerado tiene, usted y yo, que en el nivel de justicia es tan justo como lo es Dios en cuanto a justicia, ¿no? Es decir, es tan justo que ni siquiera Dios es más justo que Él. Muy pocos entienden esta verdad por desconocer el tema de la justicia y confundirlo con la santidad, por supuesto. Verdad que estoy dispuesto a demostrar en este ejemplar y hacia allá vamos. ¿Qué es la justicia? Ese es el tema que nos estamos atreviendo a estudiar. ¿Qué es la justicia? Desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia, oiga, es el estado y propiedad de Dios que se dio por gracia. Y el hombre la obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz.
y que es posible en la vida de los hombres por medio de un proceso que se llama justificación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se recibe, oiga, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién escribió eso? ¿Sí? Eso lo escribió el mismo que dijo que aunque en las vides no hayan uvas y en los corrales no hayan vacas ni ovejas, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Porque en el Evangelio, reitero, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no es decir, vive y vivirá por la fe. Romanos 1:17. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora analice en frío este texto y yo quiero que me busquen el verbo aquí que les voy a decir dónde. Este texto es de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Oiga, tenemos paz. Consígame el verbo en tenemos. No dice que vamos a tener, sino que tenemos presente todos los días de nuestra vida. Es decir, la fe es un eterno presente. Por la fe, que es un eterno presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Es decir, no estamos riñendo, no estamos enguerrillados, ni Dios con nosotros, ni nosotros con Dios. ¿Por medio de quién? Del único gran sumo pontífice, del único vicario que hay sobre la tierra. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Dios encarnado. Ahora, aplicándolo al creyente, la justicia es el estado de uno que es justificado y declarado justo, quedando absuelto en forma absoluta del estado de condenación en el que se encontraba. En la justificación se obtuvo un veredicto, el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna. Debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a estudiar ese caso. Veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando en el veredicto se halla culpable. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso, de justificación, se le dio un veredicto de inocente, siendo culpable y quedando absuelto de la sentencia de condenación, que por sí solo el hombre no se podía librar. Todo esto fue posible por el misterio del cambio incidente que se dio en el Gólgota, conocido teológicamente como la remisión. ¿Qué es remisión? Remitir, quitar de y poner en. Esto es relativo por esto es resaltado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. La expresión fuésemos hechos que aparece en el pasaje tiene que ver con un estado que nos da una posición según el desarrollo del texto. Dicho estado es de justicia
la cual me declara y me da una posición de justo. ¿Sí? La posición que nosotros tenemos ahora ante Dios es de justos. Debemos dejar claro que la Biblia en ninguno de sus escritos declara que el creyente, una vez siendo justificado, es un pecador. Por lo que lo que sí está escrito es que como creyentes, usted y yo hemos sido justificados. Pecamos, sí, como justificados pecamos. El apóstol Juan es muy claro en cuanto a la justicia como posición del creyente. El apóstol afirma que un hijo de Dios después de ser regenerado, puede pecar, pero ese acto de pecado no lo hace un pecador. Hijitos míos, dice Juan, inspirado por el Espíritu, estas cosas os escribo para que no pequéis. Perdón. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué hace el abogado? Aboga por nosotros. ¿Qué hace el abogado? Nos defiende. ¿Ante quién? Ante el juez. ¿Ante quién más nos defiende? Ante el que es otro abogado, pero el acusador, el fiscal del Ministerio Público. ¿Eso está donde? Primera de Juan 2:10. Ahora, si nosotros cometemos pecados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos así? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la escapatoria. ¿Dónde la conseguimos? En nuestro abogado que es Jesús. Como la justicia es producto de la justificación, debemos analizar desde el punto de vista etimológico qué es justificación. ¿Quieren ustedes saber qué es justificación, señoras y señores? Nos vemos en la próxima clase.